Por nuestro pastor Antonio, por la hermana Carmen, y es impresionante. Ya el pastor Antonio ya tiene más de 60 años, igual que la hermana Carmen, y parece como si tuvieran 15 años, gozosos, alegres, con fuerza, con ánimo, visitan misiones. Entonces vamos a estar orando por ellos, que sea Dios el que siga dándoles esa fuerza, ese deseo de poder seguir visitando nuestras misiones. Y vamos al libro de Hechos. Estamos estudiando Hechos los domingos. Y en esta mañana vamos a ver de los versículos 8 al versículo 15 y vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, para nuestro corazón en esta hermosa mañana. Estábamos hablando y vamos a tocar un poquito del contexto de la elección de 7 diáconos, y estos 7 diáconos iban a ser los que se iban a encargar de las cosas sociales, por así llamarle, de las cosas materiales, de ver por las viudas, de ver por los huérfanos, de ver por las necesidades que habían en la iglesia, mientras los apóstoles se encargaban en el trabajo espiritual, que era la enseñanza de la palabra de Dios. Y podemos ver cómo la iglesia empieza a estructurarse, empieza a trabajar de una manera más eficiente, de una manera eficaz, porque a causa de que no habían diáconos empezaba a haber problemas entre los griegos y los judíos, que se habían olvidado de que ahora son un solo cuerpo, una sola iglesia en Cristo. Entonces es bien importante que nosotros como iglesia también tomemos eso en cuenta. Somos un solo cuerpo, una sola familia, somos iglesia, pero también dentro de nuestra iglesia necesitamos los líderes saber delegar funciones para que la iglesia pueda funcionar de una manera mejor. Y entonces llegamos al versículo 8 y nos describe acerca de uno de los diáconos. Para recordar, uno de los requisitos de los diáconos, o parte de los requisitos de los diáconos, es que tuvieran sabiduría y que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Y en el versículo 8, mira lo que nos dice acerca de esto. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Este Esteban lo podemos encontrar versículos anteriores. Fue nombrado diácono de la iglesia, un líder de la iglesia con una función en especial. Y en este versículo una vez más se nos describe las cualidades de este personaje. Este personaje que en la historia es considerado como uno de los primeros mártires de la iglesia. Nos dice este versículo que Esteban estaba lleno de gracia. Y cuando toca la palabra gracia hace un sinónimo a compasión, a poder entender la necesidad de las demás personas, a entender los problemas que puede llegar a pasar dentro de nuestra iglesia, dentro de algún miembro de nuestra iglesia, porque no somos perfectos y tenemos muchos errores. Y muchas veces nosotros, y vamos a ver los versículos más adelante, somos duros. Y en vez de fortalecer a los miembros de nuestra iglesia, a veces los tratamos de una manera dura, sin gracia, sin compasión. Y nos olvidamos que nosotros también somos personas imperfectas, que podemos fallar. Y que detrás de mi falla está la gracia de Cristo, levantándome y sosteniéndome. Pero Esteban, en la primer cualidad a la cual se nos describe, nos dice lleno de gracia. Estaba viviendo bajo el Espíritu Santo, teniendo humildad y teniendo compasión, viendo por los demás. ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad de poder meternos en los problemas de los demás y ayudarlos y fortalecerlos y darles palabras de ánimo y de poder? Nos dice la segunda cualidad. No solamente este personaje impactaba con palabras,
sino eran mostrados a través de Esteban, poder del Espíritu Santo, poder de Dios obrando en la vida de Esteban y causando un cambio en las personas. Un testimonio verdadero, un testimonio de poder. Y nos menciona el final de este versículo: hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Por qué? Porque Esteban estaba lleno de poder del Espíritu Santo. Estaba viviendo bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y estas características que se nos hablan de Esteban es lo que nosotros como iglesia y de una manera individual debemos de estar viviendo. Tener gracia y estar lleno del poder del Espíritu Santo. Acuérdate, nosotros debemos de buscar estar conscientes de la gracia y vivir en la gracia de Cristo y estar llenos del Espíritu Santo para poder hacer un cambio en la vida de las personas. Y nos dice este versículo 9: entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Al ver el cambio, a ver cómo el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de Esteban, ese cambio que estaba tocando a las demás personas, que los estaba llevando a conocer de Cristo, se levantan adversarios, se levantan oponentes, gente que no quería ser cambiada, gente que no quería escuchar de Cristo. Y específicamente se nos habla en este versículo que se levanta un grupo que se llama de los libertos. ¿Quién era este grupo? ¿Qué importancia particular hay en este grupo? Este grupo llamado de los libertos eran judíos que en algún momento de su vida habían sido esclavizados y habían sido llevados a Roma para ser siervos de los líderes, para ser siervos de los políticos, de la nobleza. Y a cierta edad o a ciertos años alcanzaron su libertad. Y ahora estos judíos que habían sido esclavizados regresaban a su origen, a su ciudad origen, que era Judea. Pero ser esclavo no era nada fácil. Entonces ellos se habían endurecido en su corazón. Ellos entonces veían la ley de una manera más dura, más recia. Por eso fíjate el contraste. Mientras Esteban estaba lleno de gracia y comprendía lo que era la gracia en Cristo Jesús, se levanta un grupo que había pasado por momentos difíciles, por momentos de esclavitud, tal vez de hambre, tal vez de persecución, tal vez de dolor. Y ellos habían endurecido su corazón por la situación por la cual ellos estaban pasando. Y al ver que Esteban hablaba de la gracia y de Cristo y de la transformación, ellos se llenaban de enojo y decían: ¿cómo es que este puede hablar de gracia y de hablar de Cristo que sea mayor que la ley? Y muchas veces eso pasa en nuestras vidas, hermanos. A lo largo de las circunstancias que pasan en nuestras vidas, nos volvemos duros e insensibles al Espíritu Santo. Y ponemos como pretexto: es que cuando yo era niño, es que cuando yo era joven, es que a mí yo viví por esto y por aquello. Y lo tomamos como pretexto para endurecer nuestro corazón y no ser tolerantes muchas veces con los hermanos de nuestra iglesia, con los miembros de nuestra iglesia. Eso es algo que podemos aprender el día de hoy. Recuerden que nosotros estamos viviendo bajo la gracia. Nadie es perfecto. La vida nos da de topes a todos. Todos hemos pasado por momentos difíciles, estamos pasando por momentos difíciles, pero si nosotros estamos de pie el día de hoy, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra sabiduría, es porque la gracia de Cristo nos mantiene de pie.
Eso era el contraste, o ese es el contraste entre el versículo 8 y el versículo 9. Nosotros vivimos bajo la gracia, que era el mensaje de Esteban, un mensaje de poder. Mientras que estos libertos, al pasar por momentos difíciles, eran más recios en cuanto a la estructura de la ley. Y entonces nos dice este versículo que se levantan, y no solamente este grupo, sino también de otras ciudades, como de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban eso, ¿no? Porque la gracia significa que somos salvos por el regalo de Dios. Pero este grupo que se levantó decía, si hay que ser salvos por obras, y hay que ser salvos cuando nosotros alcancemos la perfección a través de nuestras obras. Pero la salvación se da por gracia. No merecemos ser salvos. Incluso no merecemos estar hoy aquí. Incluso no merecemos tener vida. Pero es la gracia de Cristo la que nos mantiene de pie. Es la gracia de Cristo la que nos permite estar hoy aquí. Que eso quede marcado en nuestras vidas, que eso quede marcado en nuestro corazón. Versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Fíjate, esto es también algo muy interesante en este versículo, porque aunque estas personas eran personas preparadas en el conocimiento de la ley, y era tanto su conocimiento que se atrevieron a debatir, a disputar con Esteban, no pudieron frenarlo. No pudieron hacer que Esteban dijera, está bien, estoy en un error, sino al contrario, ellos quedaban perplejos, porque no podían frenar al conocimiento de Esteban. Y esto es otro punto que tú y yo aprendemos en esta mañana y que recordamos en esta mañana. Estamos hablando acerca de Esteban, un diácono, un líder de la iglesia, preparado en el conocimiento de Dios, para ser más específico, preparado en la ley. Y estos libertos que también eran preparados en la ley. Pero aquí hay una diferencia de conocimiento. Y eso es lo que tú y yo podemos aprender, y yo te reto a que nosotros estemos en ese conocimiento que estaba llevando a Esteban a ser superior a ellos. Tú y yo podemos tratar de entender las Sagradas Escrituras con nuestro propio conocimiento. Tú y yo podemos tratar de aprender las Sagradas Escrituras con nuestro propio esfuerzo, que era lo que estaban haciendo estos libertos. O podemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe a entender la palabra de Dios. Dos maneras, dos caminos para entender la palabra de Dios. Una a través de mi conocimiento y que me va a llevar a ser un religioso, una persona como los libertos, o dejarme llevar por el Espíritu Santo a comprender y a entender la palabra de Dios. Yo en esta mañana, hermanos, el día de ayer estuvimos iniciando nuestro taller de método inductivo. Yo los invito a que si está en sus posibilidades tomarlo, tómenlo, va a ser de bendición para sus vidas. Ayer con un solo versículo, ayer con Génesis capítulo 1, versículo 1, fuimos guiados por el Espíritu Santo y aprendimos en esas cuantas palabras, aprendimos muchísimo. Desde la Trinidad hasta la característica de un Dios creador, hasta la creación de los ángeles, hasta la creación del primero, segundo, tercer cielo. Pero no es nuestro conocimiento, es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Es algo impresionante, porque yo le decía ayer a los jóvenes que vinieron, si tratamos de entenderlo con nuestro propio entendimiento, solamente vamos a entender eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si
nos dejamos ser guiados por el Espíritu Santo, vamos a poder ver más allá de en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo mismo estaba sucediendo con Esteban. Esteban estaba siendo guiado por el poder del Espíritu Santo, y eso le hacía tener una sabiduría divina, una sabiduría que proviene de Dios. Yo en esta mañana, hermano, te invito a que nosotros busquemos esa sabiduría. No el conocimiento humano, no la preparación humana, sino que en nuestro corazón deseemos, anhelemos, tengamos la sabiduría que viene de Dios. Y este es el ejemplo muy claro de el cambio que puede causar en nuestras vidas. Al tener Esteban la sabiduría de Dios, que era dada por el Espíritu Santo y que es dada a nosotros por el Espíritu Santo, cuando estos libertos se pusieron a discutir con él, no pudieron frenar a Esteban, porque el conocimiento que había en Esteban era superior. Muchas veces nosotros nos ponemos tristes, nos desanimamos, porque a lo mejor somos de lento aprendizaje, a lo mejor somos tardos para aprender, pero cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas y esa sabiduría empieza a tocar nuestro corazón, nuestra mente, grandes cosas pasan en nuestras vidas. Grandes cosas pasan en nuestras vidas. Yo te soy sincero, yo me siento la persona menos incapaz de hacer algo no solamente en la iglesia, sino afuera con respecto a la carrera que yo estoy a punto de terminar. Pero es Dios el que obra en mi vida. Es el Espíritu Santo el que me da la sabiduría, me da el entendimiento. No soy yo, porque si por mí fuera, yo sería malo. Pero es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, el que nos capacita, el que nos da esa sabiduría, esa fuerza de hacer las cosas bien para gloria y honra de Dios. Como en este momento Dios se estaba glorificando a través de la vida de Esteban. Te voy a leer una vez más el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y fíjate lo que los llevó a causar eso. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué menciona en este versículo 11 blasfemas contra Moisés y contra Dios? Porque en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que fueron dadas estatutos que el pueblo judío tenía que seguir para tener una comunión con Dios. Sin embargo, todo eso cambia, nos es abierto nuestro entendimiento, nuestros ojos con la venida de Cristo, y aprendemos que la comunión con Dios se logra a través de Cristo, que el único mediador y que el único camino para poder llegar a Cristo de poder llegar a Dios es Cristo. Y Esteban estaba hablando de eso, de un Cristo que había resucitado y que ahora tenía el poder y que por medio de él podíamos llegar a Dios. Y estos judíos no querían reconocer eso. Estos judíos seguían en su mente encerrada en su conocimiento personal, tratando de vivir, tratando de cumplir los parámetros, los estatutos que se daban en el Antiguo Testamento. Por eso era el choque, el enojo, la discusión con Esteban. Y entonces dicen: vamos a sobornar a unos y vamos a hacer que mientan en contra de Esteban y que digan que él estaba blasfemando en nombre de Moisés y en contra de Dios. Versículo 12: y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Esta palabra concilio, una vez más, es aquel concilio en el cual estuvo Cristo, este mismo concilio en el cual estuvo Pedro y Juan, y ahora Esteban
estaban tratando de frenar la obra de Dios. Sin embargo, no van a poder a lo largo de Hechos. Y hoy en día no se puede frenar la obra de Dios. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Por eso hace una mención más de la ley. Porque ellos querían alcanzar la salvación por medio de sus obras. Ellos querían tener comunicación con Dios a través de sus obras. Y muchas veces en la iglesia nosotros queremos agradar a Dios con las obras. Y eso debe de quedar claro, hermanos, muy claro, que nunca vamos a poder agradar a Dios a través de las obras. Agradamos a Dios a través de Cristo y como fruto nos damos buenas obras. La salvación nunca la vamos a poder obtener por ser buenas personas. La salvación la obtenemos por el sacrificio de Jesucristo en aquella cruz. No seamos religiosos, no seamos gente que queramos seguir al pie de la letra el Antiguo Testamento y decir: vamos a ser hombres que lo cumplamos, porque no vamos a poder, porque necesitamos de Cristo que nos guíe, al Espíritu Santo que nos lleve a poder agradar a Dios. Versículo 14: pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Otra vez una referencia más a la ley mesiánica dada por Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mientras estos libertos y estos mentirosos decían cosas que no eran ciertas de Esteban y que lo hacían la persona más mala, la persona más vil. Y cuando el concilio ve el rostro de Esteban, un rostro angelical, de paz, de compasión, porque una vez más estaba viviendo bajo la gracia, no bajo la ley, bajo la gracia. Y yo en esta mañana, hermano, te invito a que vivamos bajo la gracia, que sigamos viviendo bajo la gracia y lo tengamos siempre en mente. Yo soy una persona imperfecta y necesito de Cristo, y siempre voy a necesitar de Cristo. Y que esto sea una motivación para acercarnos a Cristo, que esto sea una motivación para poder venir a la iglesia, para poder buscar a Dios en oración, para poder buscar a Dios a través de su palabra. Porque si soy una persona imperfecta, entonces necesito estar cerca de Cristo para que Él me guíe. Y yo estoy cerca de Cristo a través de la comunión que yo pueda tener en oración, en la palabra de Dios, al venir a los servicios, al hacer buenas obras con los hermanos, al ayudar a los hermanos. Pero no podemos ser cristianos que no hagamos nada. Porque si somos imperfectos, si somos cristianos que no hacemos nada, pues entonces vamos a caer muy fácilmente. Pero si somos cristianos que sabemos que necesitamos de Dios y con esa razón estamos cerca de Dios, no vamos a caer. Eso es lo que debemos de comprender. Y de tener gracia con los demás. De tener gracia con los demás hermanos. Porque podemos fallar, pero para eso estamos, para darnos ánimo, gozo, para seguir adelante. La vida es difícil, la vida es dura. Y necesitamos de Cristo para poder seguir adelante. Amén, hermanos. Entonces en esta tarde te voy a invitar a que inclines tu rostro. Vamos a orar por la palabra que hemos visto en esta tarde y decirle: Señor, sigue guiando mi vida, sigue dirigiendo mi vida. Que la gracia de Cristo siga en nuestras vidas presentes. Vamos a orar en esta tarde ya. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia.
Gracias, Señor, porque venimos a tu palabra y recordamos que necesitamos completamente y absolutamente de Cristo en nuestras vidas. Que necesitamos de esa sabiduría que viene de ti, Señor. Que necesitamos del poder de tu Santo Espíritu obrando en nuestras vidas. Y Padre, en esta tarde, si recordamos todo lo bueno que tú has sido en nuestras vidas, Señor, te damos las gracias porque tú no nos has dejado, aunque nosotros somos a veces olvidadizos, a veces personas duras, a veces personas sin entendimiento. Tú sigues mostrando tu gracia en nuestras vidas, Señor. Y en este día yo te pido, Señor, que tú toques nuestro corazón, que nos llenes de tu gracia, nos llenes de tu amor, que nos ayudes a vivir y a entender que estamos viviendo ahora bajo la gracia. Que no son mis fuerzas, que no son mis pensamientos, que no es mi inteligencia, sino que eres tú obrando en mi vida y que es tu Hijo Jesucristo y que es tu Santo Espíritu el que me conecta ante ti, Señor. Y que antes de tratar de agradarte con lo que yo soy, ayúdame a venir y estar a los pies de Cristo siempre. Porque Él es el único camino. Porque el Espíritu Santo nos conecta contigo, Señor. Nos prepara para ser cada día mejores en medio de la adversidad y de los problemas que podemos estar pasando, Señor. Yo te pido que en medio de las circunstancias adversas a nuestras vidas, aprendamos a descansar en ti y a venir a ti, Señor, y entregarte todo. Te pido perdón porque muchas veces a través de las circunstancias por las cuales estoy pasando, mi corazón se endurece. A veces mi entendimiento se nubla, pero hoy en esta mañana he recordado que es por gracia, que hoy estoy aquí por tu gracia, que hoy estoy aquí respirando por tu gracia, que hoy puedo ver a mis hermanos por tu gracia. Y que necesito de ti, Señor, todos los días de mi vida. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque en medio de esta enfermedad hemos podido ver tu mano de amor y tu mano de fidelidad en nuestra iglesia, en nuestras misiones, en la familia, en las familias de cada una de nuestra iglesia, Señor. Y te amamos y te anhelamos y te deseamos con todo nuestro corazón. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. A lo mejor fue una enseñanza muy corta. Voy a invitar al grupo Alabanza que pase.